que controla los acontecimientos de la historia de la humanidad. Es decir, Dios se convierte en el Dios de la historia. Dios no sufre de ups, ¿verdad? Dios no tiene desatinos. Dios no hace desaciertos, sino aquellas cosas que acontecen, aquellas cosas que pasan, no pasan desapercibidas en Dios, sino que tienen algún propósito. Y por más que las cosas se desatinen y por más que las cosas se desenfoquen, ninguna de ellas, los hombres jamás podrán evitar que el Dios de la historia descontrole su propósito y su plan para la humanidad. Eso es lo que quiere decir Primera de Reyes. De hecho, cuando usted toma la genealogía de Jesús en los evangelios, usted descubre precisamente, fíjese que en la historia de Israel se insertaron, ¿se acuerdan cuando hablamos de Ruth? ¿Se acuerdan cuando hablamos de una mujer moabita que se inserta a la historia de Israel? De una mujer de allá de Jericó que se inserta a la vida de Israel. Pues precisamente esas son las cosas que el autor de Reyes va a decir. Mira, Israel en un momento dado desarticuló, se salió de proporción, se salió del carril. Pero ¿sabe qué Dios hizo? Los montó sobre otros rieles. Y más adelante desvió la ruta y volvió de nuevo y los metió en el carril. Pues cuando Israel se salió del carril, Dios agarró a Ruth y hizo un carril con Ruth. Y volvió de nuevo y ¿qué? Los metió en el carril. Cuando Israel volvía y se salía, Dios vino entonces y agarró a esta otra mujer llamada Rahab, llamada Rahab, y la utiliza de carril y vuelve de nuevo y los mete en el carril. Porque a fin de cuentas, para el historiador bíblico, nadie le va a alterar a Dios su propósito. ¿Ves? Entonces, por el otro lado, eso no exceptúa al hombre, al ser humano, de las consecuencias de sus actos. Dice, no, o sea, con Dios no hay ningún problema. Rompiste el vaso, él se encargará de que, si tú rompiste el vaso, Él se encargará de que la gente beba en otra cosa. Ahora, las consecuencias de romper el vaso las vas a pagar. Él va a resolver el problema, pero el vaso te lo va a cobrar. Eso nos va a decir el historiador, ¿ves? Nos va a decir, mira, los hombres son responsables de sus actos. E indistintamente sus actos ocasionen bendición o traigan desgracias. Como quiera, le tendrán que responder a Dios. Ahora, de lo que hay garantía es que indistintamente los errores de los hombres, Dios siempre va a lograr su propósito, a pesar de los hombres. No sé si está clara la idea, ¿verdad? Ok. Otra de las cosas que nos va a decir el libro de Reyes es que los diferentes reinados son evaluados desde una óptica religiosa y no puramente histórica. Porque ya yo se lo mencioné, o sea, la historia de Reyes no está escrita para narrar la historia, es para decir por qué las cosas sucedieron y qué fue lo que provocó que las cosas sucedieran como sucedieron. Pues la gente violó el pacto. Al violarse el pacto, pues desde luego vinieron las consecuencias. Ahora, los diferentes reinados van a ser evaluados desde esa óptica religiosa. Y la explicación de los progresos o de los desastres se van a vincular a la práctica de la fe israelita que sus reyes hacían. O sea, porque el historiador de Reyes lo que va a decir es, mira, señores, si un rey cumplía el pacto, no importa qué estuviera sucediendo, las cosas se arreglaban. Ahora, si un rey violentaba el pacto, por mejor gobernante que fuera, las cosas se iban a pique. Y de hecho, en el libro de los Reyes, usted va a encontrar historias donde dice, el rey fulano de tal
este rey organizó el ejército, este rey organizó la economía, este rey organizó tal cosa, y usted dice, oye, pero hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, que para el historiador de reyes, lo importante no es cuán efectivo es el rey, sino cuánto se acerca o se distancia del pacto. En la medida en que se acerca, las cosas salen bien. En la medida en que se aleja, las cosas salen mal. Entonces, de luego, leer el libro de Reyes dentro de ese contexto nos va a ampliar inmensamente toda la historia bíblica y nos va a ayudar entonces a entender, porque hay gente que dice, oye, pero fíjate que ese fue un buen rey, ese rey, muchacho, ojalá lo tuviéramos como gobernador en Puerto Rico. Ese fue un buen rey, pero al final dice, pero hizo lo malo delante de los ojos de Yahvé. Y como hizo lo malo delante de los ojos de Yahvé, a este rey, a este Dios no le importa cuán bueno sea en economía, cuán bueno sea en administración, cuán bueno sea en planes médicos, reforma de salud, no le importa. Lo que le importa es cuán cerca está del pacto, con cuán lejos está del pacto. Dependiendo de eso, cerca o lejos, ahí es que viene el acto de la gracia o el juicio. Claro, por el otro lado, yo creo que este otro punto también importante de Reyes es que por más duro que sean las consecuencias de los errores de los reyes, Dios siempre se acuerda de Israel con misericordia. Por lo tanto, el historiador va a decir, a pesar de los pesares, Dios siempre fue fiel a su pacto. Por lo tanto, el libro de Reyes, si lo comparamos con las crónicas de los reyes y lo comparamos con el libro de las historias de Salomón, o lo comparamos con el libro de la historia de los reyes de Judá, pues desde luego, probablemente aquellos libros eran libros más históricos. Pero desde luego, probablemente podían ser libros más históricos. Pero no olviden que me van a perdonar, yo no sé, ¿verdad? Nadie vaya a pensar que yo tengo manía con los historiadores. La razón por la que yo no me llamo historiador es porque no he hecho la tesis doctoral en historia. Aunque hice el doctorado, pero no he hecho la tesis. Pero yo soy un admirador de los historiadores, por eso digo que soy amateur. Pero no podemos negar que hay historiadores que acomodan la historia de acuerdo a cómo se la está pidiendo. ¿Ah? Bueno, imagínense, cuando Cristóbal Colón vino a Puerto Rico, la mayoría de los historiadores se circunscriben al dato de que él fue el que vio la isla de Boriquín, y él no vio nada. El que vio fue el que estaba subido allá arriba, en ese sitio que tiene 1000 nombres, ¿no? Ese fue el que vio. Ese fue el que gritó tierra. Pero desde luego, si en la historia Cristóbal Colón hubiera dicho, pues, el que estaba arriba allá cuando gritó tierra, quita, pues no. Entonces, no, aquí el que vi fui yo. Porque son los ojos suyos, pero usted está mirando por mí. Entonces, como usted está mirando por mí, lo que usted vio fue lo que yo vi. Y aquí usted no tiene ningún valor, es que el admirante soy yo. Entonces, pues eso demuestra que muchas veces, mire, yo he conocido gente que le dicen a alguien, mira, yo voy a hacer la historia tuya. Dime, ¿cuánto de nombre de tu papá y de tu mamá? ¿Cuántos hijos eran? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde vivieron? Ajá, dame. Dime ahora, ¿cuándo te casaste? Dime los nombres de tus hijos. Ajá, ok. Dame estos otros datos. ¿Dónde trabajaste? ¿En qué universidad? ¿Cómo? Ok, está bien. Con eso es suficiente. Cualquier cosa que necesites te llama. Y allá ese individuo se sienta y con toda la destreza y con toda la habilidad